La palabra de Dios de hoy nos sigue instruyendo sobre el templo como lugar de la trascendencia, porque si la religión es inmanente es un panteísmo, todo es Dios, panta plereseu decían los griegos, está todo lleno de Dios, y nosotros poco el budismo, ¿no? Que somos de la conciencia universal, etc. Nosotros no, para nosotros Dios es el santo, 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 el 3 veces separado. La palabra santo en hebreo quiere decir separado, es el totalmente otro, la trascendencia de Dios. Entonces nos encontramos con un fragmento de esta bonita oración que el Libro de los Reyes pone en boca de Salomón en la dedicación del templo, en la autoconciencia del pueblo como pueblo de la propiedad de Dios, se manifiesta en esta oración de Salomón, que está ejerciendo, podríamos decir, casi a la vez como rey y como sacerdote. Esta bella oración donde recuerda los principios de la verdadera fe, que Dios, que es la presencia de Dios y la acción de Dios no están sujetas a un templo, pero sin embargo Dios se digna habitar, el Señor del universo se digna habitar en una morada humana acercándose a nosotros. Eso es figura, y la realización evidentemente está en el Nuevo Testamento, donde a través de la encarnación Dios real y físicamente habita entre nosotros, lo que decíamos ayer de la presencia de la Eucaristía en los templos para la adoración, pero también básicamente para la comunión de los enfermos y el viático de los moribundos. Ese Jesús cuyo cuerpo, el propio cuerpo, es el templo. Y de ahí mismo pasamos a la enseñanza que nos hace Jesús en el Evangelio, también referida al templo. En esta ocasión, el templo no debe usar, o la religiosidad no tiene que ser usada como un álibi. En el derecho, álibi quiere decir como una coartada para justificarnos. Muchas veces nosotros, para no asumir las responsabilidades, y vos que sos muy religioso no me podés decir eso, al contrario, tenés que vivirlo y lo tenés que decir. No hay que hacer una coartada de la fe, no hay que hacer una coartada del templo. Para los judíos, para los paganos más que nada, porque no tenían una relación personal con la divinidad, sino que era aleatoria, buscaban el favor de la divinidad, pero igual la divinidad, como le daba un besito, le daba un tortazo. Pero digo, para el judaísmo, el templo es Domus Dei, es la casa de Dios, pero para el cristianismo, el templo es Domus Ecclesiae, la casa de los llamados, de la comunidad. Por eso dice Jesús, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Por eso uno no comprende a veces cómo la gente puede llegar a conclusiones tan infelices, diría Pablo VI, cuando hubo un catecismo que proponía cosas disparatadas, le escribe al cardenal Villot, que era el secretario de Estado, y le dice, yo no sé si yo hice algo por la cual esta gente tomó estas decisiones tan infelices, dice el Papa, un poco para expresar el desconcierto. Entonces, digo, por ejemplo, una comunidad religiosa es domingo, cada uno va a misa por su lado. ¿Cómo llegan a esta conclusión infeliz? ¿Cómo llegan? Entonces, Domus Ecclesiae es la casa de la iglesia, la casa de la comunidad, la celebración de la Eucaristía, en el cuerpo de Cristo. Destruyan este cuerpo y yo en 3 días lo reedificaré. Nosotros somos cuerpos vivos. Por eso el concilio nos recuerda que el sacerdote, aun cuando celebre solo, al celebrar la misa in Christo capitis, en Cristo cabeza, está todo el cuerpo participando. Por eso en la más solitaria y recóndita misa se pide por todo el universo, está todo el universo presente, y como se decía en la fórmula latina, pro vivis et defunctis, por los vivos y por los muertos. Cada misa hace presente la comunidad. Entonces, si la comunidad está presente, cuánto mejor realiza el significado de la propia Eucaristía. Dios no se ata a la materialidad del templo, porque en definitiva los templos humanos, donde está la presencia real de Jesús en la Eucaristía, son figuras del templo, como dice Pablo, que nosotros somos ese templo, como cuerpo místico vivo de Cristo, y tenemos que realizarnos en el amor, la caridad, la verdad, la justicia, la paz y sobre todo el servicio.
Hoy celebramos a los mártires, Pablo Miki y compañeros, estos mártires del siglo XVI que murieron en Nagasaki, en Japón, en 1597 por la pena de muerte, porque el emperador tenía un poquito de miedo a los judíos. Entonces son 26 mártires, a los judíos, a los jesuitas, perdón, con J empezaba, a los jesuitas, y había 3 mártires jesuitas. Pablo Miki estudió de una familia acomodada, rica, cristiana, japonés, por supuesto, de nacimiento, nació en Kioto y murió en Nagasaki. Y entonces este mártir jesuita, tenían mucha influencia los jesuitas en Japón en el siglo XVI. Entonces el emperador un poco los mató a esos cristianos ejemplificadamente, mató a 26, 3 jesuitas y 23 franciscanos, y los hizo, para ejemplarizar a la gente, los hizo ir caminando de Kioto a Nagasaki, 1000 kilómetros. Los hizo ir caminando y los crucificaron a los 26 en Nagasaki. Entonces, el testimonio. Y hoy pedimos, ¿no? Ojalá que seamos, no creo que tengamos el martirio como esta gente u otro, pero fíjense que pedimos ser fieles hasta la muerte. Entonces no tenemos que ser fieles a la manera de los fariseos, dice Jesús. Lo principal es crecer como persona y cuidar al otro como persona, y no un alibi, un pretexto. Entonces dice, ustedes cambian el precepto de Dios por el precepto de ustedes mismos. Entonces, en vez de ayudar al padre o a la madre cuando tiene una necesidad, porque le tenés que dar cantidades que no sabe hasta cuándo, entonces ustedes inventaron una ley, el Corbán. Ofrecen una cantidad fija al templo y ya se dispensan de cumplir el 4.º mandamiento. Dice Jesús esto, les explica hoy. Entonces usted, ¿por qué? ¿No dijo Moisés, honra a padre y a madre, y el que no honra a padre y a madre va a pena de muerte? No dijo padre y madre bueno, por ahí pone una porquería, no importa. Honra a padre y madre. No, yo me hago la mía y... Entonces, cuidado con el fariseísmo. Cuidado con la religiosidad como excusa, como coartada, para no asumir las responsabilidades y vivir en plenitud la vocación a la cual el Señor me ha llamado y en definitiva me ha regalado, porque Dios no me puede dar algo malo. Entonces me ha regalado esto y lo tengo que vivir con plenitud. Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 43 dice algo muy interesante y olvidado, diría yo, que el principal error de nuestro tiempo, del tiempo moderno, es la separación entre fe y vida. Esto es el fariseísmo. Es la separación. En la iglesia hago algo y después fuera de la iglesia soy otro u otra, como se dice ahora para ser inclusivo. Cuidado con eso. Que la Santísima Virgen y los santos Pablo Miki y compañeros nos ayuden a vivir y a testimoniar nuestra fe hasta lo profundo de nuestra existencia, y nunca como fariseísmo, sino como un crecimiento, muchas veces esforzado, con errores y caídas, para vivir el único Evangelio de Jesús. Amén.